¿Qué tal, queridos amigos? Con la alegría de siempre les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra reflexión acerca de la Sagrada Escritura y quiero iniciar con ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que habla de el nacimiento, de cómo se va desarrollando la iglesia. En esta ocasión vamos a dar como una visión del libro de los Hechos de los Apóstoles, una breve introducción. Sabemos que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles es el mismo autor del Evangelio de San Lucas. Es una obra, pues, en dos partes. El Evangelio es la vida de Cristo. Hechos de los Apóstoles es la vida de la Iglesia con la presencia del resucitado, que se da gracias al envío del Espíritu Santo. El Evangelio de San Lucas termina con la ascensión. Jesús resucitado vuelve a la gloria del Padre, y precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza el ministerio del resucitado, pero ahora en su iglesia. Hay pues una unidad en la obra, así como en el Evangelio, en el capítulo 3, se habla del bautismo de Jesús, y con el bautismo de Jesús, una vez que el Espíritu se posa sobre él en forma de paloma, él inicia su visión. Así también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, con Pentecostés, desciende el Espíritu Santo ahora sobre la comunidad, sobre los apóstoles, sobre la Virgen Santísima, y así inicia la iglesia. Los antiguos padres, a partir de San Juan Crisóstomo, hablan como el Evangelio, en el Evangelio Jesús es ungido por el Espíritu Santo, y Hechos de los Apóstoles presenta el Evangelio de la Iglesia ungida por el Espíritu Santo. La obra de Cristo estaría incompleta sin la Iglesia, y la Iglesia no sería nada sin Cristo. Hay pues una unidad estrecha entre el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas concibe pues la iglesia como la comunidad de los testigos de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, poniendo así de relieve algunos rasgos característicos y centrales. En primer lugar, el protagonista será el Espíritu Santo, verdadero director de la trama y de los personajes del libro de los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, está la tarea o misión que da sentido al grupo de los seguidores del Maestro: comunicar la feliz noticia de la salvación traída por Jesús de Nazaret para todos los hombres. Y en tercer lugar, la experiencia de fraternidad gozosa que comparten los amigos del Señor, basada en las enseñanzas de los apóstoles, en la solidaridad, en la oración y en la Eucaristía. Tenemos pues así el contenido fuerte de esta obra. ¿De dónde viene el título de Hechos de los Apóstoles?
Es sin duda un género literario conocido en ese tiempo, y así encontramos también que se habla de los hechos de Alejandro Magno, los hechos de Aníbal, y Lucas, pues, una persona instruida, quiere expresar también los hechos de los seguidores de Cristo, los hechos de los apóstoles y las obras y quehacer de los apóstoles. Si quisiéramos ver quiénes son los protagonistas principales de esta obra, pues podemos decir que son dos: Pedro en la primera parte y Pablo en la segunda parte de la obra. Podemos decir que del capítulo 1 al capítulo 12, el protagonista es Pedro, aunque ya desde el capítulo 9 se habla de la conversión de Pablo, que de alguna forma va introduciendo, va haciendo el enganche con la segunda parte. Y del capítulo 13 al 28, el protagonista será Pablo. ¿Quiénes son los protagonistas principales en la obra? Fíjense cómo en el capítulo 1 se habla o presenta la lista de los 12 apóstoles, que repite los nombres del Evangelio. Y en esta parte no solamente los 12, sino son los protagonistas dos: Pedro y Juan. Como que resalta siempre a dos personajes importantes en los diferentes grupos. Otro grupo de protagonistas aparece en el capítulo 6, los 7 diáconos, los 7 servidores, y entre ellos se destaca la labor de Esteban y Felipe. Y luego en el capítulo 13 en adelante, pues se va a hablar de Pablo y su compañero de viaje, de evangelización, Bernabé. Si ustedes quieren hacer una lectura un poquito en orden, cuáles serían como las partes que tiene este libro de los Hechos de los Apóstoles, yo les recomiendo que lean en una primera parte del capítulo 1 al capítulo 5, que básicamente esta parte se centra en Jerusalén. Ahí, una vez que Jesús ha resucitado o ha ascendido al cielo, los discípulos tienen que regresar a Jerusalén. En Jerusalén, pues, se centra la primera parte. Un segundo momento, la palabra de Dios se va extendiendo y ahora pasa, pues, de Jerusalén hacia el norte, a Samaria, incluso a Antioquía, ya fuera de Israel. Lo tenemos del capítulo 6 al capítulo 12. Y una tercera parte del capítulo 13 al capítulo 28, ya totalmente fuera de Israel, ya en el camino de los paganos, de Antioquía hasta Roma. Es pues un itinerario que empieza en Jerusalén, se va extendiendo la parte norte, Samaria, y luego Chipre, Antioquía y hasta Roma. ¿Quiénes son los destinatarios de esta obra? En un primer momento podemos decir que son los judíos de habla hebrea o de habla aramea, los judíos que estaban pues en Jerusalén. En un segundo momento, los destinatarios son los judíos convertidos al cristianismo que hablaban griego, los famosos helenistas. Y un tercer grupo
A partir del capítulo 10, podemos decir que son los paganos, que inicia con la conversión de Cornelio y que continuará la misión con Pablo y Bernabé. Después una obra hermosísima que habla pues de cómo la iglesia se va fortaleciendo, cómo la iglesia va creciendo, cómo la iglesia va cumpliendo fielmente las palabras de Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Y así lo entendieron los primeros cristianos. Entonces esta breve introducción pues nos tiene que llegar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo por llevar la palabra de Dios a los lejanos? La misión continúa. La misión no se quedó en los hechos de los apóstoles. Hoy la misión tiene que continuar, sí, en nosotros sacerdotes, en los obispos, pero también en ustedes, queridos hermanos laicos, cómo estamos llevando la palabra de Dios. Tenemos que ser sucesores de estos grandes hombres, de Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, Esteban, Felipe y todos los personajes que se narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pienso en nosotros como sacerdotes. ¿Qué estamos haciendo por llevar esta palabra de Dios a estos nuevos paganos, como los definía en su momento el Papa Benedicto? Muchos cristianos bautizados, pero que viven como paganos, es decir, sin ninguna conciencia de Dios, sin ninguna cercanía con Él, que viven pues fuera del ámbito de la amistad divina. ¿Cómo podemos llevarles a estos nuevos paganos la palabra de Dios? Pues solamente con la acción del Espíritu Santo. Y yo te invito a ti, papá, mamá de familia, que tienes tus hijos, llévales, háblales de Dios, que no se pierda ese gusto por hablar de las cosas de Dios, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Una persona sin Dios se autodestruye y desafortunadamente destruye a las demás personas. La misión hoy continúa, la misión hoy nos corresponde a nosotros, bautizados. Hagamos en realidad este mandato de Cristo. Vayan, prediquen, enseñen, hagan discípulos, llévenlos a los sacramentos. Pues que Dios nos ayude a todos, queridos hermanos, y síganos pues en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Comparte con tu familia, con tus amigos, esta enseñanza que quiere ser pues un apostolado, hacer más cercana la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les cuide y les proteja siempre. Amén.